El propósito de construir. El podcast de Vélez. Hola, bienvenidos a una edición especial del podcast de Vélez. Este nuevo episodio que nos trae más información. Un episodio con el que vamos a despedir un año maravilloso para Tuluá. A veces los números parecen fríos, pero en Tuluá los números tienen rostro. Este 2025 no solo se trató de obras, se trató de cómo decidimos cuidar lo que es de todos. Hoy queremos que recorran con nosotros una ciudad que se transforma desde su cimiento más importante, los tulueños. Acompáñennos. Sembrando futuro. Todo gran sueño empieza en una aula de clase. En el 2025 la transformación educativa fue una realidad tangible. Hablamos de 16,000 niños y niñas que cada día asistieron a estudiar con la seguridad de su alimentación escolar garantizada. Una inversión de 13,000 millones de pesos que alimenta mucho más que el cuerpo. Alimenta la esperanza de un futuro mejor. Pero para estudiar hay que poder llegar. Por eso pusimos a rodar 80 rutas escolares, recorriendo cada rincón para que 3,000 estudiantes superaran las barreras de la distancia. Y mientras ellos viajaban, nosotros intervenimos la infraestructura de 18 instituciones educativas, con una inversión de 1.500 millones. Porque un entorno digno es el primer paso para una educación de calidad. El podcast de Vélez. Sin embargo, el cuidado de esta administración abraza a todas las edades. El programa Colombia Mayor experimentó un crecimiento histórico, pasando de 8,000 a 12,000 beneficiarios. Y en la Casa de los Abuelos, donde reside nuestra memoria viva, invertimos 310 millones de pesos en un nuevo pabellón para los abuelitos. No nos detuvimos ahí. En centros como el Jardín de los Abuelos, San Francisco y el Buen Samaritano, 400 adultos mayores recibieron atención integral con una inversión de 2,000 millones. Porque honrar a nuestros mayores es el reflejo de una sociedad con alma y con corazón. El podcast de Vélez. La ciudad que brilla y se mueve. La infraestructura urbana ha sido el motor de nuestra economía local, generando más de 200 empleos directos para nuestra gente. Hemos recuperado pasos viales que eran anhelos de años. La calle 29A del Bicentenario, la calle 34 en el lago Chiricote y la calle 26B en el barrio La Trinidad hoy cuentan una historia de movilidad distinta. Caminar por Tuluá también cambió. Los nuevos andenes del Palacio de Justicia, el intercambiador de la carrera 30 son una prueba de una ciudad que piensa en el peatón. Pero una ciudad moderna debe ser, ante todo, una ciudad segura. En 2025 invertimos 2,000 millones de pesos para que Tuluá brille bajo una luz nueva. Modernizamos e instalamos luminarias en puntos estratégicos, desde la salida norte con 90 luminarias LED hasta el Palacio de Justicia y la carrera 30, o en parques como el San Pedro Claver, el Jardín, la Ceiba o las Acacias en el barrio Sajonia. Ahora estos son espacios recuperados para la vida nocturna de las familias. Y para que esa luz se traduzca en paz real, destinamos otros 2,000 millones de pesos en vehículos, en combustible y equipos de seguridad para fortalecer a nuestra fuerza pública. El podcast de Vélez. Un solo territorio. El progreso en Tuluá no se detiene donde termina el pavimento. No, nuestra zona rural ha sido también protagonista de una inversión sin precedentes. Intervinimos 30 kilómetros de vías en Santa Lucía, en Monteloro y la vereda del Berlín, hasta Quebrada Grande. Construimos muros de contención en Puerto Frazadas, obras de arte y gaviones en sectores como el Diamante, como el Brasil, como la Iberia y Tochecito. También llevamos dignidad al campo con la instalación de alcantarillado desde la vereda El Diamante al Brillante y 60 metros de placahuellas que cambian la vida de los productores de este sector. Y hablando de producir, a través de la SEDAMA apoyamos a 18 familias con cajonería apícola y además fomentamos la sostenibilidad con la creación de biofábricas. Y mientras el campo produce, nuestros jóvenes conquistan sus sueños en las canchas y en el deporte. Con 120 millones de pesos recuperamos escenarios del deporte como el Coliseo Benicio Echeverri, la Piscina Olímpica, el Coliseo de Buenos Aires, el Estadio 12 de Octubre y el Centro Sacúdete de Nariño. A esto se suma una dotación de 400 millones para todas las disciplinas, asegurando que el talento tulueño tenga las herramientas necesarias para triunfar. Salud, cultura y conexión. El podcast de Vélez. La transformación de este año fue algo integral. En salud, el Hospital Rubén Cruz Vélez dio un salto al futuro con la creación de su propio laboratorio. Una inversión de 1.000 millones de pesos que salva vidas. Fortalecimos la atención primaria en salud, llegando a más de 15,000 familias.
y mejorando los puestos de salud en San Antonio, en Barragán, en Nuevo Farfán y en Tres Esquinas. El podcast de Vélez. En tecnología, conectamos a Tuluá con el mundo. Invertimos 85 millones en reparación de los puntos Innova, en La Marina, en San Pedro Claver y en Bosques de Maracaibo. Además, dotamos con 66 nuevos equipos de cómputo a los puntos José Antonio Galán, Francisco José de Caldas y la Institución Educativa Técnica Occidente, beneficiando a más de 3.200 personas. Incluso en la cultura el impacto fue masivo. Más de 222.000 personas disfrutaron Cultura al Barrio en Nariño, en el lago Chilicote, en corregimientos como Barragán y La Marina. Celebramos la primera versión del Festival María Antonia Ruiz con el 6º encuentro de cocinas tradicionales. Apoyamos a 8 escritores locales entregándoles 220 ejemplares. Y dotamos con 490 millones de pesos a nuestros 12 centros culturales, para que el arte siga siendo nuestro lenguaje común. Al final del día, estas no solo son cifras en una hoja de cálculo, son 4 casas prefabricadas y mejoramientos de vivienda por 300 millones para quienes lo perdieron todo en la hora invernal. Son niños en el Centro de Desarrollo Infantil Cariñositos y Semillitas con mejores espacios. Son más de 6.000 familias que hoy viven en una ciudad más iluminada, más conectada y más justa. Este es un pequeño resumen de un 2025 donde la administración municipal, de la mano del alcalde Gustavo Vélez, puso la infraestructura al servicio de la vida, del deporte, del bienestar, de la cultura y de cada familia que habita este territorio. Porque construir obras es importante, pero construir comunidad es nuestra verdadera misión. Gracias. Gracias por escucharnos en todo el año 2025. Gracias por escuchar este especial en el podcast de Vélez. Nos vemos y nos escuchamos en el 2026. Porque Tuluá sigue adelante. Tuluá se sigue transformando y seguimos construyendo el hogar que todos merecemos. Feliz año 2026. Para ser felices. El podcast de Vélez.